Le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. El 28 de abril de este año se conoció a través de la prensa catalana y también de la prensa cubana que habían comenzado las obras de búsqueda de los restos del revolucionario cubano, también poeta y periodista, Pablo de la Torriente Brau en el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Hoy vamos a conversar con Víctor Casals, a quien doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Esther. Víctor es un poeta, cineasta y es el director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, donde nos encontramos ahora precisamente en uno de sus espacios más novedosos, digamos, ¿no? Recuperados con otros fines. Víctor, comenzamos a hablar sobre este tema que es tan interesante y al que tú le has dedicado una buena parte de tu vida. ¿Qué está pasando ahora mismo en Montjuïc, en Barcelona? Esto es el resultado de una larga lucha por traer de regreso a la patria los restos de Pablo de la Torriente Brau. ¿Qué está ocurriendo allí y qué posibilidades reales tú crees que existan de que estos restos sean encontrados e identificados? Está ocurriendo algo emocionante y conmocionante. Muy particularmente para la gente que hemos trabajado a Pablo durante tanto tiempo. Trabajado es una palabra muy chiquita, hemos querido a Pablo durante tanto tiempo, décadas prácticamente ya, ¿no? Pero es una noticia importante en general, por supuesto, y que ya está teniendo su repercusión con los amigos que escriben al centro, etcétera. Sobre todo porque hay una gran posibilidad, yo diría que casi absoluta, de que en ese sitio es donde están exactamente los restos de Pablo. En el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Sin embargo, Pablo cayó en combate en el año 1936 cerca de Madrid. Hay una historia muy larga de cómo los restos, el cadáver de Pablo llega hasta Barcelona. Sí. ¿Cuáles son esos antecedentes? Sí, resumida sería así, efectivamente. Pablo cae en Majadahonda, muy cerca de Madrid, a 12 kilómetros de Madrid, etc. Y al otro día, seguramente, sería el 20 de diciembre del 36, lo entierran en un cementerio que ya no existe, después se desactivó, que se llamaba Chamartín de la Rosa. De ahí hay un testimonio gráfico impresionante que seguramente vamos a ver en medio de esta entrevista, que es el cadáver de Pablo ya en el ataúd allí, al borde de la tumba seguramente, y entre las imágenes que se ven de personas que están allí acompañando con el puño en alto ese momento, está Valentín González, el campesino, el jefe de la unidad a la que Pablo pertenecía, y a la que pertenecía también Miguel Hernández, que era subordinado de Pablo, como Pablo como comisario de esa unidad. Esa figura se identifica muchas veces como Miguel Hernández. No se me parece mucho con la referencia gráfica que uno tiene de Miguel, pero pudiera ser Miguel. Y hay una tercera persona en el medio que es un asesor soviético de los que ayudaban en la lucha contra el fascismo en España. De allí Miguel Hernández saldría, ese Miguel Hernández que está en la foto, o el de verdad si no es ese, saldría a escribir su poema, Elegía Segunda, que se ha convertido para nosotros, para los pablianos y para el centro, en una especie de lema musical. También porque después Silvio Rodríguez, cuando hicimos el documental Pablo en el año 77 en Cuba, pues musicalizó unos fragmentos de la Elegía Segunda. Me quedaré en España, compañero, como comienzan. Víctor, en el año 2018 es que finalmente se firma, digamos, de manera oficial esta voluntad de Cuba y España, sobre todo de Cataluña y Cuba, de hacer esta búsqueda en pos de encontrar los restos de Pablo. Pero los antecedentes de ese empeño recorren la historia cubana desde los años 50 hasta este instante e involucran a las hermanas de Pablo de la Torriente, pero también al canciller cubano Raúl Roa. Cuéntame un poco de esos antecedentes, de esos empeños tan fuertes de lograr este objetivo. Cómo no. Por eso aumenta incluso nuestra alegría de que se estén llegando al momento en que muy probablemente los restos se encuentren y se traigan a Cuba, ¿no? Porque fue un sueño de décadas, como tú dices, de la gente muy cercana a Pablo, lo que tú mencionaste. Sus 4 hermanas que después vivirían trabajando por la memoria de Pablo desde su casa
y de ahí salen muchos elementos que después pudimos incorporar a las obras sobre Pablo, como el documental Pablo, mi libro también de testimonio, y la otra persona, su hermano entrañable, Raúl Roa. Roa, en el momento en que fue nombrado canciller de Cuba, y ya sería unos pocos meses canciller de la dignidad, desde ese mismo momento hizo las primeras gestiones para empezar a tratar de lograr en aquella España, que no es la de hoy, el regreso, encontrar y el regreso de los restos de Pablo. Es decir, fue una batalla sostenida por décadas por Roa, y cuando nosotros nos incorporamos a ella, cuando se creó el Centro Pablo y participamos en las comisiones que han tenido que ver con este trabajo, junto al MINREX, junto a las hermanas de Pablo que aún vivían, como Ruth, en ese momento precisamente hicimos, y lo volvemos a reiterar aquí, un homenaje necesariamente hermoso y otra vez conmocionante a Roa y a las hermanas de Pablo. Hay un testimonio fundamental de un trabajador del cementerio de Barcelona, que es el que dice en más de una ocasión a lo largo de décadas que él vio, que él presenció cómo llegó el cuerpo de Pablo a este lugar y cómo fue trasladado de un nicho a otro sitio, que es donde hoy se está realizando la búsqueda. ¿Es así? Sí, ese hecho le da a esta historia, además de toda su connotación hermosísima, ¿no? Histórica, amorosa también con Pablo, este matiz prácticamente cinematográfico. Cuando yo decía ahorita que es muy probable, yo creo que casi seguro que los restos estén ahí, es porque esa pista que finalmente se siguió fue la que Zoe de la Torriente Bravo nos contó cuando estábamos haciendo la película y el documental, y es la que lleva al lugar exacto donde están excavando en este momento. Zoe fue al cementerio en el año 50 y tanto, todavía en vida de Franco, y llegó hasta el nicho donde Pablo había sido llevado, después de exhumarlo de Chamartín de la Rosa para ese lugar, en junio del 37. Entonces Zoe llegó allí, siguiendo la pista de Pablo, por supuesto, y comentó allí en ese nicho, porque ella tenía el número y todo, en ese nicho estuvo mi hermano. Y salió un señor que estaba allí y se le acercó, que era el sepulturero de allí, un hombre ya mayor en ese momento, y le dijo, sí, es cierto, yo lo enterré, junto con otros 11 republicanos, que al final de la guerra, en el 39, pues naturalmente sacaron todos esos restos de ahí porque eran republicanos y porque tampoco se podía llevar el nicho como contratarlo, etc., ¿no? Y entonces le dijo eso a Zoe, y desde ese mismo lugar, Zoe me lo contó ahí en su casa, señaló con el brazo y dijo, yo lo enterré allí. Yo estuve años después en el lugar y reconstruí eso para mí, y el lugar donde podía hacer ese señalamiento del sepulturero, el único testimonio cabal que hay de eso, era en lo que uno veía alrededor, pocos metros así del lugar del nicho. Y ahí es donde yo veo por las fotos hoy, desde aquí, desde La Habana, por internet y todas esas cosas, que ahí es donde están las excavadoras. Por eso digo que es muy probable, yo creo que casi seguro, porque no tendría sentido haberlo exhumado otra vez, que ahí es donde están. La otra posibilidad de un lugar donde estuviera, que fue lo que detuvo a algunos amigos también allá que querían hacer la búsqueda, pero no tenían este dato, es que si no estuviera ahí, estaría en una fosa común que tiene más de 100 metros de largo, que está detrás de ese lugarcito donde están excavando ahora, que es un jardín hermosísimo, el Jardín de San Jaime creo que se llama, donde hay más de 5.000 restos de la guerra e incluso de hambrunas posteriores ya después de la guerra, que se fueron reuniendo ahí. Ahí sería imposible una búsqueda, y por eso se detuvo muchas veces los trabajos. Se retomaron en el 2018 una vez más, y ahora se llegó a buen puerto y se firmó ese convenio con la Generalitat Catalana. Víctor, antes de partir desde Nueva York hacia España, Pablo escribió, asistiré como sea al gran triunfo de la revolución. Era quizás excesivamente optimista Pablo de la Torriente Bravo. ¿Qué convicciones lo llevaron a sumarse a la guerra civil española, por supuesto en el bando de los republicanos? Así termina el documental Pablo, que después hicimos, en un zoom a la cara de Pablo, que está sentado al lado de Roa, aquí en La Habana, en el año 30 y tanto, y un letrerito que dice abajo, te lo aseguro, venceremos, Pablo.
porque ese era el espíritu y la materia también que Pablo puso en todos aquellos empeños, los suyos en particular, ¿no? Y que se basaban en una confianza grande, la que tuvieron muchos revolucionarios en ese momento, que la guerra primero no se iba a perder, la guerra de España finalmente se perdió por la presencia de los países europeos que traicionaron, por la presencia tremenda del nazismo y Italia y de Mussolini, etc. En ese momento se pensaba, y ahí está el lema del no pasarán, precisamente que se estableció entonces por la pasionaria y se cumplió hasta que finalmente la guerra se perdió. Víctor, te propongo hacer una pausa y en unos segundos volvemos para continuar conversando sobre esta interesante historia, pero sobre todo sobre tus vínculos con la figura, sobre tus vínculos ya más personales, sobre la figura de Pablo, un corresponsal de guerra que llegó a España como corresponsal de guerra y terminó combatiendo. También fue comisario político, comisario cultural y que también tiene una historia cubana muy rica en los años 30. Así que quédese con nosotros, enseguida volvemos. Me quedaré en España, compañero. Me dijiste con gesto enamorado. Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. De una forma vestida de preclara, has perdido las plumas y los besos. Con el sol español puesto en la cara, y el de Cuba en los huesos. Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan. No temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan. Aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. Continuamos en entrevista hoy conversando con Víctor Casaus. Gracias por estar con nosotros aquí en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, que además está cumpliendo 25 años de creado en el año 1996. Gracias otra vez. Y en la misma fecha, naturalmente, estamos también celebrando los 120 años del nacimiento de Pablo. Y los 85 de su muerte en combate en España, luchando en la Guerra Civil Española a favor de los republicanos. Víctor, yo anunciaba que queríamos conversar ahora en esta parte más sobre tu vínculo con la figura de Pablo. ¿En qué momento descubres ya como intelectual la figura de Pablo de la Torriente Bravo? ¿Es cuando haces este documental en el año 77, Pablo? Y poco después, como resultado de la investigación para el documental, publicas un libro de testimonio. ¿Qué te sedujo de la figura de Pablo? ¿Quién era ese Pablo revolucionario? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Cuáles eran sus principios políticos que lo llevan no solo a España, sino también a luchar por la revolución en Cuba? No, el descubrimiento de Pablo para mí, felizmente, fue muy temprano. Fue mucho antes del documental, por supuesto.
Recuerdo que lo leí por primera vez en unas publicaciones que hacía aquí la oficina del historiador, donde rescató muchos primeros textos del mismo año 59, ¿no? En esa oficina que dirigía el historiador de la ciudad en ese momento. Y ahí, leyendo a Pablo, lo he recordado porque fue un hecho importante para mí, por supuesto, después de mi vida, que me pregunté dos cosas. Cuando leía lo que Pablo había escrito, la frescura, la manera participativa, antidogmática, hermosa de su participación revolucionaria y de sus letras, entonces me pregunté dos cosas. Un muchacho de 15 años en ese momento yo. Y me pregunté, ¿entonces se puede ser escritor de esta manera? Utilizando malas palabras, cosas que aparentemente lo son. Sí. Y una segunda pregunta, incluso más importante para alguien que se estaba formando, como miles, millones de personas en Cuba en ese momento, que eran muy jóvenes, en los momentos revolucionarios que vivíamos. La segunda pregunta era, así que se puede ser revolucionario de esta manera. Y esas dos frases me han acompañado, por suerte, en las cosas que después he querido o he decidido hacer sobre Pablo. Libros, películas, el mismo proyecto del Centro Pablo que está sobre esa misma línea de recordar a alguien precisamente tan querido y tan valioso. La misma manera en que Pablo decide, para terminar ahorita lo que conversábamos, decide irse a la guerra, expresa ese carácter suyo, ¿no? Toda emoción, toda pasión. Que algunos lo calificaron de aventurero en su momento. Exactamente. ¿Tú no coincides con ese criterio? No, precisamente a partir de las explicaciones que da Pablo, ¿no? La manera en que Pablo lo decide tiene que ver mucho con él mismo, por supuesto, y con su forma de ser y de hacer. Y es que fue a una manifestación en Union Square, en Nueva York, donde ya Pablo estaba exiliado, a su segundo exilio en Nueva York, en defensa de la República, en agosto del 36, que en julio había sido el alzamiento fascista. Y cuando Pablo sale de ahí, escribe en una carta: hoy fui a esta manifestación en Union Square y he tenido una idea maravillosa. Me voy a España, a la Revolución Española, a ver allí las guerras, etcétera, etcétera. Y cuando algunos amigos incluso que regresaban a Cuba en ese momento, como Roa, como Ramiro Valdés Dauzá, le decían que creían ellos que él debía venir para Cuba, aprovechando una pequeña amnistía que había para reorganizarse aquí, Pablo dijo, no, ustedes a lo mejor me toman, como tú decías, me toman como un aventurero, como alguien que hace esto en busca así de aventuras y tal, y no, yo voy allí a esa guerra para aprender para lo nuestro algún día y ver cómo un pueblo derrota a un ejército precisamente franquista, fascista en ese momento. O sea que esa es la motivación que lleva a Pablo en su estilo, una decisión tomada así en medio de una manifestación. Víctor, esa pasión por la figura de Pablo te lleva a conseguir, contra viento y marea, que en el año 1996 se fundara este centro cultural donde nos encontramos hoy, que es un lugar para promover el arte, la literatura, de muchas maneras, pero también para conservar esa literatura creada por Pablo, sus escritos, para divulgarlos, para editarlos. Incluso sé que han hecho en estos años muchísimo trabajo de este tipo. ¿Ese fue un propósito que estuvo claro desde el principio para ti? Fue superado el propósito inicial, por suerte, porque por suerte también, o por decisión de los que lo empezábamos a hacer, este centro no nació con un cronograma ya escrito, armado, con todas estas actividades que hicimos después, arte digital, la trova, etc., sino que eso tuvo aquí un crecimiento muy lógico y muy de acuerdo a las posibilidades y a los intereses que veíamos que se iban vinculando a la idea central, que era el rescate de la memoria de Pablo y de hecho de su generación. Pero para expresar precisamente lo que queríamos, que era difundir la obra de Pablo por cuanta vía existiera, aplicamos con Pablo lo que hemos hecho con otros programas del centro. Y así Pablo está presente, con más razones por supuesto que los otros temas en los que también hemos trabajado, está presente en nuestra editorial Ediciones La Memoria, que ha publicado 12 tomos de sus obras completas en la colección Palabras de Pablo. ¿Queda algo inédito o no? Quedan
materiales para hacer algunos tomos de miscelánea, como se ha hecho con las obras de Martí y con otras recopilaciones, pero ya libros como tales, ya está todo publicado y reeditado incluso también. Ahí está la editorial. Entonces, desde la música también, por supuesto, lo recordábamos y queríamos recordarlo. Hicimos un concurso que se llama Una canción para Pablo, entre los jóvenes trovadores y trovadoras sobre todo, y está ahí el disco y los ganadores también han sido promovidos y conocidos. Y en ese tema de la música ya teníamos el antecedente de que Silvio musicalizó la elegía segunda de Miguel Hernández y se convirtió, de hecho, a través del documental mío de Pablo, en una especie de lema musical de Pablo y de Miguel y de la guerra. También llegamos a Pablo a través de estos diferentes caminos de comunicación desde el centro, a través de los artistas plásticos. Hicimos una primera exposición dedicada a Pablo, que se hizo una carpeta muy hermosa que ahora estamos volviendo a difundir con este tema del 25 aniversario, donde más de 20 artistas de diferentes generaciones pues rinden homenaje a Pablo de las artes plásticas. Lo hicimos del arte digital, por supuesto, que era uno de nuestros programas también, y también a través del documental. Además de mi documental Pablo, que es del ICAI. Se han hecho otros. Aquí se hicieron varios de ellos. Lourdes Prieto hizo, por ejemplo, su documental sobre Pablo muy hermoso, y uno incluso con Ruth, también la hermana de Pablo, que se llama Conversando con Ruth. Por todas esas vías quisimos precisamente mostrar la riqueza de la vida y del pensamiento de Pablo. La figura de Miguel Hernández está muy vinculada también al centro del poeta Miguel Hernández y también a Pablo, y esa elegía segunda que tú mencionabas donde él dice, citando a su vez a Pablo, donde Miguel dice, citando a Pablo, me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado, y al final, sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que los restos de Pablo regresen a Cuba. ¿No hay quizás una paradoja en eso? Y en caso de que finalmente, ojalá regresen, ¿sabes si existe alguna idea de que dónde se colocarán o si existía alguna voluntad de él o de las hermanas de qué hacer con sus restos en Cuba? ¿Dónde estarían? ¿Dónde se les rendiría ese tributo? Sí, sobre ese tema me alegra muchísimo que podamos conversar y que nos deje esa oportunidad, porque yo tengo un mandato desde los años 80 de ROA, cuando en estos trabajos que hicimos con la película, con el libro, con las miles de cosas en que él colaboró en este trabajo inicial mío de investigar a Pablo, un día le pregunté, ¿y si se recuperan los restos, maestro, dónde usted cree que debieran estar? Entonces me dijo con esos gestos de la mano que él tenía y me dijo, en un sitio libre, en medio de la naturaleza. Pablo no es un hombre de mausoleos, no es un hombre de estatuas de granito. Así yo, como lo veo, es que llegue y esté en un lugar donde no sea un lugar lejano para las personas, sino que las personas vayan allí a realizarse con la naturaleza, con la vida, en definitiva con la revolución que ya triunfó después de todas las luchas de Pablo. Y ese mandato yo lo quiero comunicar ahora y decirlo también cuando se llegue a este momento, porque me parecería muy distinto a lo que Pablo era y fue y soñó y pensó. No, que esté en un lugar que no tenga estas características, en contacto con la vida, en contacto con la gente, para que la gente le pueda expresar precisamente el cariño que se le tiene en este pueblo. Yo creo que además le debemos una película de ficción a Pablo y a la generación del 30, ¿no? Víctor, bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero quería en este último minuto que me dijeras qué le puede decir la vida, la trayectoria, el pensamiento de Pablo de la Torriente Bravo, un joven eterno, porque murió siendo muy joven, a la Cuba actual y a los conflictos de la Cuba actual. Sí. Yo creo, y en el centro creemos, por supuesto, que le puede decir mucho, y le está diciendo mucho. En la medida precisamente que Pablo ha llegado a un sector muy amplio de personas con estos programas, con sus libros, con los documentales, con la música, con la canción, en la medida en que ha llegado, pues naturalmente hay una comprensión mayor de ese legado, ¿no? Que nunca puede ser, en el caso de Pablo, un legado frío, muerto, que ya terminó, que ya se cerró,
sino que está precisamente activo entre todos nosotros. Yo recuerdo siempre una anécdota de uno de los trovadores que participó en aquel concurso, una canción para Pablo, que después que pasó el concurso, él ganó uno de los premios ahí, me dijo, tú sabes que lo que más le agradezco al centro no es haber ganado el premio, lo cual me gusta mucho y eso, sino que gracias a esto yo me leí a Pablo y ahora sé precisamente quién es. Yo creo que eso le ha pasado a muchos jóvenes, a muchos artistas jóvenes también, que hicieron arte digital, etcétera, y es una manera de llegar. Sobre todo ese espíritu revolucionario, iconoclasta, transgresor, en el sentido verdadero de la palabra, no en los sentidos estos que hoy a veces uno escucha en las redes y en otros lugares, sino radicalmente transgresor a favor de la revolución, a favor de la imaginación, que es otra forma de la revolución. Y por eso hemos divulgado mucho, y yo lo he citado muchas veces, un texto de Pablo, una de sus cartas de 1936 a Roa, precisamente, que ya estaba en Cuba, y le dice, mis cartas son las actas oficiales de mi pensamiento. Por eso no me preocupa para nada manifestarme u opinar en política. En política, el que no participa es el que no lucha. Esa necesidad de riesgo que existe en la vida y en la sociedad, y etcétera, es una de las enseñanzas mayores que yo creo que Pablo en este momento nos está dando a todos. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con Cubavisión Internacional tus vivencias y tu conocimiento de la figura de Pablo de la Torriente Bravo, un escritor, periodista, un combatiente revolucionario que es una figura tan importante para la historia cubana. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, bueno, quédese con la señal de Cubavisión Internacional, siempre es una nueva invitación. Nos vemos.